De regreso con más, Despierta con CDN, como todos los miércoles, acostumbrada entrevista a distintas personalidades de la actualidad nacional e internacional que las va a ver además desplegadas en el periódico El Caribe y nuestro portal cdn.com.do. Hoy les damos la más cordial bienvenida a representantes del sector sindical. El señor Pepe Abreu está con nosotros, el señor Gabriel del Río y el señor Jacobo Ramos. Rafael Pepe Abreu de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el señor Gabriel del Río de la Confederación Autónoma Sindical Clasista y el señor Jacobo Ramos, quien es presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. A los tres, bienvenidos y buenos días. Muchas gracias. Buenos días, propicia la ocasión el Día Internacional del Trabajador, no del trabajo, del trabajador. Vamos a ver cómo andamos nosotros. ¿Qué actividades hay para hoy? Porque entre algunas vi que hay como un pacto, o eso se hizo ya con el gobierno, un pacto histórico. La gente pensó que eso puede ser un acto a favor de la reelección. Vamos a hacer un acto. Primeramente agradecemos a todos ustedes la invitación para estar aquí con ustedes. Y hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que recordamos fundamentalmente a los trabajadores de ese acto de Chicago. Nosotros recordamos a nuestros héroes, mártires, que dieron su vida por las luchas social, sindical, para mejorar a los trabajadores. Hoy es un día muy importante para la clase trabajadora del mundo, no solamente de República Dominicana, sino que celebramos ese día con gran regocijo y entusiasmo. Y vamos a tener hoy, a partir de las 10 de la mañana, un encuentro en el Paraninfo de la UAS. Esto será esta mañana, con la firma de un pacto con el señor presidente de la República, donde vamos a firmar algunos acuerdos importantes que tienen que ver con la vida del movimiento sindical, social, la democracia en nuestro país, que ha sido una de las grandes preocupaciones del movimiento sindical históricamente, trabajar para fortalecer todo el sistema de la democracia y fortalecer lo que nosotros decimos la paz social, que es muy importante en nuestro país, para el desarrollo de nuestro país, porque, como ustedes conocen, si no hay una paz social, difícilmente el empresariado se anima internacional a venir al país a dar trabajo. Y nosotros estamos promoviendo todo lo que significa la democracia, la justicia social, en fin. Vamos a celebrar un pacto esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Paraninfo de la UAS. Pepe, pero ese pacto tiene tantas reivindicaciones que parece un mini código laboral. ¿Ustedes no creen que eso puede ser aprovechado, capitalizado en medio de una campaña electoral? ¿Sabe que Nelson, él hizo la pregunta, pero tiró una surrapita, tú ves? que a esa fue que yo le puse más atención. Él dijo, mucha gente interpreta esto, oyeron, Catherine, como un acto que puede ser político. Sí. Y ciertamente es así, ¿entiendes? No, eso no deja de tener razón, porque cuando tú firmas un documento como el que nosotros planteamos, en el que se trata el tema del salario, ¿verdad? Como una revisión continua en esa perspectiva, el tema de la seguridad social, los cambios que hay que hacerle a la ley de seguridad social, el código laboral, la necesidad de preservar los derechos, pero no negarnos a algunas flexibilidades que hay que hacer con él, que reconoce también la modalidad de trabajo que hoy existe en el país, distinta a cuando se discutió el código del 92, por ejemplo, que hoy tenemos el teletrabajo, tenemos trabajo de plataforma y tenemos otra forma de trabajo distinta, ¿verdad?, que en ese tiempo no existían. Entonces, todo eso, que parece como dice Nelson, un pliego de demanda, en realidad no es un pliego de demanda como tal, porque hacer un pacto que implica al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, también tiene un contenido y un mensaje que lo que persigue es que se entienda en este país un aspecto que es muy importante: la necesidad de la reducción de las distancias sociales, buscando acuerdos sin confrontación, sino dialogando. Ese es el principal interés: justicia social con aplicación de diálogo. Pepe, pero ¿por qué solo hacerlo con el candidato presidencial del PRM? ¿Lo van a hacer con los demás? Porque se supone que los 7 tienen posibilidades de llegar al gobierno el próximo 20 de mayo. No, hay una cosa que nosotros queremos precisar sobre eso.
Y es que este pacto que se va a firmar no es quizás es una novedad en nuestro país, pero eso ha pasado en otros países. Por ejemplo, el caso de Brasil, con Ignacio Lula da Silva. Las organizaciones sindicales firmaron un pacto que fue parte de lo que hizo el gobierno de Lula. ¿Y qué produjo eso? 25 millones de personas salieron de la pobreza. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Lo que Entonces, te digo, Jacobo, es sí. ¿por qué solo hacerlo con una organización o con un solo candidato? Si hay 7 y los 7 tienen la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Nosotros no tendríamos problema en hacerlo con los demás candidatos. Lo hemos hecho en el pasado, en algunos momentos. Lo que pasa es que ahora, en este momento, el presidente, que es una persona que es la que está ejerciendo la primera magistratura del país, y además de eso es un presidente que desde el día 1 convocó a las centrales sindicales a discutir un tema tan interesante para los trabajadores como el tema el tema salarial de la República Dominicana, el salario real. Y se ha mantenido cerca, participando e impulsando aumento de salario conjuntamente con nosotros en la mesa tripartita, y entonces eso nosotros lo valoramos en su justa dimensión, y por eso entonces que estamos propiciando este pacto que ahora vamos a firmar en el día de hoy, y que sin lugar a duda es algo trascendente en la República Dominicana, porque no se había producido con ningún presidente en ninguna ocasión anterior. ¿No se corre el riesgo, por ejemplo, en un país donde se necesitan acuerdos de alto nivel entre todas las fuerzas políticas para impulsar los cambios fundamentales en algunos temas, por ejemplo el 4%, o el esfuerzo que hizo el propio gobierno con el tema de la migración en octubre y en enero del año pasado, de que se cuestione la naturaleza de este pacto a 18 días de unas elecciones, cuando quedan fuera miembros de otros partidos que también aportarán los legisladores necesarios para poder impulsar los cambios políticos, muchos de los cuales están planteados en ese acuerdo que se va a firmar el día de hoy, y sin embargo no estarán ahí? Sí, bueno, resaltar que esto es un pacto que estamos haciendo con el presidente de la República. Okay. O sea que no es con el candidato. Estamos haciendo un pacto con el presidente. Y estamos hablando del 1 de mayo, una época independiente. Es cierto que faltan unos días para las elecciones, pero el 1 de mayo es el 1 de mayo. Y estamos firmando el 1 de mayo. No es un problema electoral, sino es un problema coyuntural que se da realmente. El 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, el Día Internacional del Trabajo. Y ese día hemos conversado con el presidente de la República, no con el candidato, el presidente de la República, a tener un pacto importante, como dice Jacobo, primera vez que se da ese acuerdo. Ya un 1 de mayo estamos hablando, porque recordamos que en el 92 llegamos a firmar un pacto con el presidente Balaguer después de una huelga que realizó el movimiento sindical, pero ahora estamos hablando un 1 de mayo con el señor presidente de la República, y eso es lo que hoy día nosotros vamos a firmar. No es el candidato y no es un hecho circunstancial, sino es el 1 de mayo, que para nosotros tiene una significación importante, y por lo tanto hemos convocado, hemos hablado con el señor presidente para llegar a ese acuerdo importante, trascendental para este día 1 de mayo. Y una precisión también, precisión sobre lo mismo que decía Gabriel. Señores, y en lo que usted preguntaba, no hay posibilidad de hacer nada en este país que siempre no haya un cuestionamiento de algún sector. Lo va a haber. Indudablemente que hay gente que lo van a interpretar de la manera que ellos los entiendan. Pero nosotros creemos que si hay la voluntad del señor presidente de la República de firmar un pacto con el movimiento sindical del país que reivindique una serie de aspectos, que inclusive muchos de los aspectos que tiene el pacto están en camino la reforma. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que aquí hay en curso una reforma del sistema de la seguridad social, lo que estamos reafirmando eso en el pacto. El ministro mismo ha planteado la posibilidad de un pacto por los salarios en la República Dominicana, que es necesario, y eso está recogido en el pacto. La reforma del Código de Trabajo está en marcha y también está recogida en el pacto. O sea que son elementos más de forma, de colocarlo en un documento y organizarlo y enviar un mensaje a la sociedad, como decía Pepe, el diálogo, que el diálogo es la vía
que la confrontación no es el camino y que lo que le conviene a la República Dominicana para seguir hacia adelante es justamente fortalecer el diálogo, fortalecer el tripartismo, de modo que este país siga con la paz laboral que tiene en este momento, que tiene ya 20 años y que ha garantizado que la gente venga a invertir y a generar empleo aquí sin ninguna preocupación. Pero, Federico, apuntando, ¿verdad?, a lo que tú decías, también nosotros, ¿cómo se llama? Entre gitanos no nos vamos a leer la baraja, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe que nosotros como figura, nosotros tres, hemos apoyado al presidente, en esta campaña, hemos estado apoyando. La reelección te van a apoyar. Sí, públicamente, ¿verdad? Que sí, públicamente. Entonces, tampoco hay que negar eso, porque claro, este es un programa evidentemente muy seguido. Nosotros sabemos lo que es este canal y no podemos dejar de decir eso. Yo inclusive digo lo siguiente, retomando un tema que planteaba ahorita. Mira, ustedes aquí celebraron unos eventos muy importantes de ahí de los 100 años del Caribe, ¿verdad? 75. 75 años del Caribe. Y yo recuerdo que yo observé bastante muchas de las comparecencias. Me llamó mucho la atención una de un señor español, que no retengo el nombre, ¿verdad? Que no lo retuve, pero sí lo que él dijo. Entonces, él, ante los interlocutores, ¿verdad?, que le interrogaban y le oían, él dijo lo siguiente, él dijo: República Dominicana es uno de los países que ofrece más certidumbre, o sea, para la inversión, para el devenir político, para la conflictividad social, etc. Y mencionó entonces a Uruguay, dijo Uruguay, que queda en el cono sur, ¿verdad?, más lejos, Costa Rica, que es Centroamérica. Entonces, él habló de esos tres países como países que ofrecen certidumbre. Entonces, en República Dominicana hay certidumbre para lo que mis compañeros han planteado. Entonces, nosotros decimos, aquí en este país, uno de los aspectos en que hay que emplearse a fondo es el tema de reducción de las distancias sociales, porque hay certidumbre, hay paz laboral, paz social, entendimiento político, aquí no hay revuelta, pero las desigualdades siguen vigentes, ¿verdad? Y siguen planteadas y muchas veces siguen creciendo, no se reducen, y hay que decirlo. Yo no soy de los que creo en la igualdad absoluta, yo tuve un tiempo que creí en eso, junto con algunos que están aquí sentados también, a mi derecha y de frente, pero, comprendo hoy que quizás la igualdad absoluta no es posible, quizás nada más es posible en el cementerio, tú ves, porque aunque a uno lo entierren en Puerta del Cielo y a otro en el cementerio de Cristo Rey, los muertos no saben, pero mientras haya vida, ¿verdad?, no construiremos igualdad absoluta, pero sí podemos construir reducción de distancia. Entonces, que nosotros vemos en ese pacto la posibilidad de construcción, de reducción de esas distancias sociales, y para eso hay que entender que no basta inclusive con que nosotros firmemos este pacto con el presidente. Hay unos interlocutores que están frente a nosotros, que se llaman el sector empresarial, ¿verdad?, que si no se involucran en ese proceso en República Dominicana, tampoco es posible eso, aunque nosotros firmemos ese pacto con el señor presidente de la República. Estamos hablando hoy de un pacto, pero está sobre la mesa el Código Laboral, está sobre la mesa la reforma a la Ley de la Seguridad Social, que ha generado mucha inquietud y muchos comentarios en una parte importante de la sociedad. ¿Qué ha impedido que se avance en ese sentido? Me pareciera que estamos permanentemente colocando parchos, pactos acá, pacticos pequeños o pacticos grandes, pero no se aborda con seriedad y con entereza estas reformas que además fueron prometidas por, yo creo, la totalidad de los candidatos en el año 2020. ¿A qué atribuyen ustedes el retraso? En el caso del Código Laboral, ¿verdad?, del Código, Catherine, hay que tomar en cuenta cuándo comenzó la discusión, ¿verdad?, del Código. Comenzó en el gobierno anterior. Correcto. Nos tiramos los 8 años del gobierno anterior discutiendo el Código Laboral. Y reinició inmediatamente en este gobierno. Los 3 años para 4 que tiene este gobierno, la hemos pasado del mismo modo también, abordando el tema de la reforma al Código Laboral. Y parece mentira, ¿verdad?,
que todavía hoy no ha habido un cierre de esa discusión. Y no lo ha habido porque el sector empresarial nuestro se ha ido por un camino que a nosotros nos es prácticamente imposible pactar desde la visión que ellos tienen. Nosotros hemos dicho, señores, vamos a la reforma posible. Si el código tiene 738 artículos, y estamos de acuerdo, ¿verdad?, en 700, en más de 700, estamos de acuerdo. Vamos a llegar a acuerdo en esos artículos que estamos de acuerdo y sencillamente dejemos pendiente en lo que no podemos tener cercanía. Pero el empresariado sigue encerrado en una visión que ellos tienen, el tema referido a la figura de la cesantía laboral, que ellos dicen que eso hay que eliminarlo del código laboral porque supuestamente se convierte en una carga para el empleo, para la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es mientras por otro lado dice que este país es una maravilla para la inversión y que la inversión crece constantemente. Pero además, Catherine, ellos nos proponen a nosotros, en todo caso, ya no eliminar la cesantía. Ya ellos se desmontaron de ese caballo. Ahora lo que nos proponen es lo que ellos llaman un techo de la cesantía, acortando la cantidad de años a que el trabajador debe tener derecho. Pero además nos proponen hacer un porcentaje a nivel salarial que determine que el pago de cesantía no puede pasar de determinada cantidad. Entonces, debido a eso, ha habido encontronazo, ha habido dimes y diretes, ha habido una prolongación de esa discusión que ha partido de esa visión que tiene el empresario. Si el empresario abandona ese tema de cesantía y está tranquilo y pactamos que ese tema sea un pendiente, no un tema de patar ahora, podemos fácilmente arribar a una reforma. Ustedes no lo que están proponiendo ahora es hacerlo similar a como lo hace el gobierno ahora en administración pública. Excepto, ¿verdad? Excepto, ellos dicen lo siguiente, Nelly, ellos dicen esto, ellos dicen, por ejemplo, ¿verdad? La cesantía en República Dominicana es turbadora para la inversión porque es una cesantía que no tiene techo. Entonces, es decir, que si el trabajador dura 30 años en una empresa, hay que pagarle 30 años. Y tú sabes que de 1 a 5 son 21 días y de 5 en adelante son 23 días, ¿verdad?, por año. Entonces, ellos dicen, es una suma demasiado alta, eso no puede hacerse así. A esto hay que ponerle, dicen ellos, un techo. Entonces, la cesantía, tengamos en cuenta esto, a propósito del 1 de mayo, Nelson. ¿Usted sabe cuándo comenzó eso? En el 1944. Gobernaba Trujillo y los trabajadores, ¿verdad?, encabezados por Mauricio Báez, hicieron huelga. Entonces, hubo una ley, la 637, que estableció el tema de la cesantía. Solo que comenzó con 5 días, eran 5 días nada más. Y fue caminando, llegó a 10. En el código de 92, nosotros logramos que la cesantía se liberara de techo, ¿verdad? Entonces, ellos plantean entonces que ese techo no es aceptable para ellos y que nosotros aceptemos, por ejemplo, que si Juan Pérez tiene una empresa 20 años, vamos a suponer, se le calcule su cesantía solo por 5 años. ¿Tú te das cuenta? Pero que además, si hay un alto ejecutivo, porque ellos le tienen mucho miedo a los salarios de los altos ejecutivos, para que usted lo sepa también, para que estemos claros, porque eso en la prensa no se habla, pero ellos le temen mucho, porque dicen que cuando un alto ejecutivo se va de una empresa, entonces cuando se va, se lleva un monto muy alto de salario. No calculan lo que significa ese alto ejecutivo, sino el monto que se lleva. Y que por tanto, hay que ponerle un promedio al salario, para que ese alto ejecutivo no se lleve tanto dinero. Esa es otra de las visiones que ellos tienen. Pero yo quiero decir esto sobre este tema, que es engorroso, ¿verdad? Pero hay que explicar brevemente esto. Miren, nuestro Código Laboral tiene una figura, que es la figura del desahucio. Es el medio mediante el cual el empresario le pone fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa.
Es decir, si yo soy empresario, amanecí con los apellidos virados hoy y no quiero ver a fulano ahí, yo lo único que tengo que decir es, a partir de hoy, la empresa ha decidido prescindir de sus servicios. Vengan día a día a buscar sus prestaciones. Yo no tengo que alegar causa, ni explicar por qué lo hago. Entonces, como la ley le dio al empresario ese poder omnímodo como el trabajador, sobre el trabajador, en compensación, entonces plantea el pago de la cesantía. Si el empresario se despojara de ese poder omnímodo, a lo mejor no hubiese necesidad de la cesantía. No, y una cosa también, Pepe, que hay que explicar, y es que la cesantía es un derecho eventual también, no es un derecho per se que tiene el trabajador, eso está en el código. Pero la cesantía se pierde por una serie de prerequisitos que establece el propio código. Y decir, que es justo decirlo también, que nosotros hemos avanzado muchísimo en las discusiones de la reforma del código, en más de un 80%. El único tema pendiente sigue siendo ese tema engorroso de la cesantía, que los empresarios siguen planteando la eliminación de ella. Vamos a seguir hablando sobre estos temas interesantes en este Día Internacional del Trabajador, pero lo haremos después de la pausa comercial. Quédense con nosotros. Regresamos con más Despierta con CDN, hoy conversando con los representantes del sector sindical. Nelson, adelante. Bueno, la cesantía. Usted sabe que la cesantía es al Código Laboral lo que son las 3 causales al Código Penal. Exacto. Si hay 701 artículos, estamos de acuerdo en 700. Sí. Vamos a hablar de libertad sindical aquí. Yo sostengo que a pesar de que está consagrada constitucionalmente, incluso somos signatarios de convenios internacionales, es muy limitada. Incluso el mayor empleador, que es el Estado, no permite la sindicalización. Ustedes debieron en ese pacto histórico convencer a Abinader de que permita que se sindicalicen los trabajadores públicos. ¿Y por qué no metieron esa conquista? No, pero en el pacto también se consigna una parte que tiene que ver con los enunciados de la Organización Internacional del Trabajo. No, eso está en la Constitución. Sí, pero yo te lo recito aquí. Pero están ahí en el artículo 62. Pero en la práctica no existe esa libre asociación. Eso es verdad. En la práctica aquí se siguen poniendo... Aquí si hay 2 o 3 sindicatos, como ponen ustedes, son club y amigos. Eso es así. Los pactos colectivos, Pepe, son una especie en extinción. Yo te digo lo que existen, algunos muy buenos. No, pero yo lo que le digo, realmente... Que no hay libertad sindical. Realmente en el Código Laboral, en la negociación del Código, uno de los temas que nosotros recurrentemente hemos puesto en la mesa es que hagamos una discusión seria sobre la libertad sindical. Pero usted sabe cuál es la actitud del sector empresarial cuando se plantea hablar del tema de la libertad sindical. Yo creo inclusive que si aquí hubiera plena libertad sindical y se respetara la Constitución y las leyes, y hubieran sindicatos por cada una de las empresas o por rama de la industria y se permitiera, yo creo que la cesantía ya fuera una conquista que no fuera necesaria, inclusive. Pero eso es si se permitiera el ejercicio libre de los sindicatos y si la negociación colectiva, como usted muy bien señala, fuera sustanciosa, de manera que los trabajadores no tuvieran la necesidad de estar pensando en el dinero que están acumulando por cesantía cuando llegue el momento de dejar la empresa. Yo pienso que sí, que hay que hacer una discusión muy importante sobre la libertad sindical y eso justamente se está reivindicando en el pacto. Una de las cosas importantes que hemos planteado es el derecho al trabajo. Aquí en República Dominicana no hay derecho al trabajo. El trabajador no tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo lo tiene el empleador, que puede despedir a cualquier trabajador cuando le dé la gana. Entonces el trabajador no tiene posibilidades de organizarse porque hay un temor. El trabajador tiene temor a organizarse y donde hemos intentado organizar al trabajador y donde el empleador no da el visto bueno para que se organicen, en sentido general son despedidos los trabajadores. No importa que se forme un comité gestor, no importa que el comité gestor tenga inviolabilidad, no lo pueden despedir, no importa que el trabajador lo despiden como quiera, se busca la fórmula. Yo conozco un sindicato nuestro que tiene un solo dirigente, Tonka, un solo dirigente, lo ha votado a todo el secretario general. Y lo mantienen porque lo necesitan, porque si no lo necesitaran en esa posición, hace tiempo que lo hubiesen despedido también. Aún
habiendo libertad sindical entre comillas. O sea, no hay una plena derecho al trabajo. Porque cuando un trabajador es despedido, cuando el empleador quiere, entonces usted no tiene derecho al trabajar. En otros países, para despedir a un trabajador hay que ir a una corte, hay que justificar realmente un despido. Pero aquí no, aquí ya Pepe lo decía, como abre el código. ¿Qué es lo que dice el código? Desahucio. Usted puede desahuciar cuando le da la gana a un trabajador. Entonces, ¿cuál es el derecho al trabajo que realmente tiene un trabajador? Ninguno. No hay derecho al trabajo. El derecho al trabajo lo tiene el dueño del empleo, que es el dueño del empleo y hace lo que le da la gana con ese trabajador. Entonces, nosotros en el movimiento sindical tenemos sindicatos importantes, claro. Hemos crecido. Y en el sector público es bueno que tengamos la idea clara. Hay muchas asociaciones del sector público. Ahora, hay ministros, digámoslo así, que no entienden, no interpretan, no le da la gana de permitir que sus trabajadores se organicen, aún estando permitido por la ley pública. El trabajador público puede organizarse, pero sin embargo, lamentablemente, la situación que se da es que aparecen ministros que se creen que son los dueños del trabajo también y no permiten que sus trabajadores se organicen. Entonces, ese es un problema que tenemos actualmente. Claro está, hay asociaciones de empleados públicos muy importantes y tenemos organizaciones muy importantes en nuestro país, pero todavía la gran mayoría de los trabajadores tienen miedo a organizarse. Ese es el temor a organizarse. Usted va a organizar un sindicato. Nosotros lo primero que hacemos, le explicamos, mire los riesgos que usted corre para formar un sindicato. Algunos compañeros dicen, no, corremos y vamos para adelante, pero otros dicen, no, yo no quiero perder mi empleo. Entonces ahí tenemos un problema grave. La libertad sindical, no hablemos de la ley, no hablemos de la ley internacional, no hablemos de la Constitución, todo está claro. Es la aplicación práctica que no se da en nuestro país. Pero hablando del Estado, ¿verdad? Hablando del gobierno, exactamente. Recordar, Nelson, ¿verdad? Nosotros somos del mismo año, tú y yo. Pese a que yo me veo más, ¿sabes? Somos del mismo año. Entonces, recordar, de nacimiento, recordar que aquí había el Consejo Estatal del Azúcar. Eran más de 27 empresas sindicalizadas del Estado. ¿No ves? Había Corporación de Empresas Estatales, había más de 20 organizaciones sindicales ahí también, de Estado también, de gobierno. Sí. Claro está. Con el tema este del consenso de Washington, la capitalización, las privatizaciones que dieron en toda América Latina, no solo aquí. Entonces eso fue extinguido, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, nos encontramos además con otra figura que Abranel mencionaba ahorita, la ley de servicios cívicos administrativos, público, como decía ella, el estatuto del servidor público, que es una ley que los ministros de los diferentes gobiernos, porque no estamos hablando de sino de diferentes gobiernos, ellos te dicen lo siguiente, si nosotros aplicáramos la ley de servicios civiles y carrera administrativa, ¿cómo pusiéramos nuestra gente? Nelson, oye, el que llega, ¿verdad? ¿Cómo yo pongo mi gente? Si yo permito que esa ley se aplique de manera consolidada, por ejemplo, en los diferentes ministerios, secretarías de Estado, como eran antes, ¿verdad? ¿Cómo yo coloco a mi gente cuando llego? Entonces, hay por eso una cantidad de empleados que no califican para esa ley, pero tampoco se les debe permitir que se organicen, lo que tú estás diciendo, para tener una masa flotante que pueda ser en cualquier momento revocada. ¿Por qué? Porque en la administración pública no es fácil cancelar un médico, porque tú vas a tener a un colegio médico que se va a plantar en dos pies, ¿verdad? Y te va a crear un estado de situación confrontativo que va a obligar a reponerlo, ¿verdad? Pero tampoco tú puedes, después inventar, ¿verdad que no? Con los maestros, porque tú sabes que si inventas con los maestros, tiene problemas. Pero con las enfermeras tampoco tú puedes inventar mucho, ¿verdad? Que si inventa con ellas, tiene problemas. Al Estado le quedan dos empresas con características obreras, o sea, de trabajador, que es la Refinería Dominicana de Petróleo, allá hay un sindicato, ¿verdad? Como dijo Gabriel, allá hay uno, y Corazán en Santiago, allá hay otro sindicato, que tienen cierto nivel de fortaleza. Pero en lo demás, el tema ha ido desmontándose, y como tú dices, sería importante en una conversación con el gobierno incorporar el tema de la
asociatividad en el Estado, pero reconociendo, ¿verdad?, que existen esas limitaciones. Ahora mismo, el ministro de Educación, por ejemplo, tiene la confrontación con ADP. A mí me hacen una pregunta, un periodista de aquí, otro sitio, y yo digo, bueno, pero el ministro está encerrándose en un tema que no tiene por qué, porque si el sindicato dijo 20 y él dijo 8, busquen una media, lleguen a un acuerdo. Entonces digo, el ministro que pare las cancelaciones que está haciendo. ¿Por qué? Porque él está haciendo no cancelaciones de profesores, por lo que ustedes saben qué significa ADP. No, él está haciendo entonces cancelaciones de personal administrativo. Me refiero a sereno, consejeros, tipo de gente así. Pero y eso no debe hacerse. Pepe, que la ley de función pública que existe en la República Dominicana, que por cierto está recomendada por la Organización Internacional del Trabajo y una solicitud al Estado Dominicano de reforma. ¿Por qué? Porque esa ley riñe con la Constitución. Porque la Constitución dice en el artículo 62 que hay derecho a la libertad sindical. Sin embargo, ahí te consigna tasativamente que tiene que existir el 40% de los empleados para tú constituir una asociación. Ya ahí hay una contradicción entre ambas, entre la Constitución y la propia ley de función pública. O sea que yo pienso que esas son de las cosas que nosotros tenemos que abordar y tratar de resolver en lo inmediato en el país, en referencia al tema de la libertad sindical. Otro aspecto importante, Jacobo, que es el problema de la continuidad del Estado. Lamentablemente en nuestro país el empleado público, como decía Pepe, está en función de partido político, en función de gobierno. Gana un gobierno, se saca la mitad de los empleados públicos para meter nuevos empleados públicos. Todavía en el mismo gobierno cambian a un funcionario y el funcionario va con su tropa política para ponerlo y despide a un porcentaje importante para colocar. O sea, el empleador público, el trabajador público no tiene continuidad, no tiene seguridad en su empleo, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en el país. Hay trabajadores públicos que han tenido este año trabajando y de repente hemos visto en este gobierno y en otros gobiernos que cuando cambian los gobiernos hay una estabilidad porque los empleados públicos en un porcentaje importante son despedidos. Entonces no hay una continuidad del Estado. Y eso es una gran preocupación para el mismo funcionamiento del Estado. En cierta medida lo de carrera se respetan en cierta medida. Sí, es que los que están en la carrera administrativa son muy pocos, porque precisamente no le interesa la aplicación de la carrera. Hay una serie de limitaciones en la carrera que no todo el mundo aplica, pero aún así, digamos, si la aplicara a todo el mundo, no la cumplieran, porque lo que interesa es poner su junte políticamente, que gané un ministerio, soy ministro tal, y llevo mi gente. Entonces tengo que nombrar a la cantidad de personas que tengo conmigo, violando las normas establecidas. Gabriel, pasando a otro tema, ¿cómo está funcionando Amusol? ¿Se siguen los trabajadores independientes asociando a la Seguridad Social a través de Amusol? Y otra cosa, ¿por qué Amusol no se ha automatizado? Yo, por ejemplo, pago la Seguridad Social de la joven que me ayuda en mi casa desde el 2012 y todavía estamos recibiendo recibo a mano. Bueno, primeramente seguimos avanzando. Ya tenemos 31.000 trabajadores, 34.000 trabajadores afiliados a Amusol, trabajadores de economía informal, que hacemos posible que a través de esa instancia pueda ingresar al régimen contributivo de la Seguridad Social. Estamos hablando de compañeras que trabajan en casa de familia, microempresas, vendedores ambulantes, etc. Y hemos avanzado. Lo que pasa es que Amusol no tiene todos los recursos suficientes para masivamente hacer una propaganda para que puedan incluirse la cantidad de trabajadores. Estamos hablando que en este país tenemos alrededor del 54, 56% de economía informal. Exacto. Y sin embargo lo que tenemos actualmente son unos 34.000 afiliados directos. Y ya con la familia llegamos prácticamente a 100.000 trabajadores afiliados con la familia. Pero ese es un problema. Y la otra cosa que tenemos es lo que usted dice. Hay que hacer hincapié, y eso hemos conversado con la gerente Altagracia Jiménez, que hay que hacer todo lo que habíamos programado para que se pueda hacer técnicamente funcionando, y eso lo vamos a hacer. Esperamos que en este año pueda cambiar todo el sistema, porque
Si no lo hacemos, la cantidad de afiliados que vamos teniendo no podemos hacer realmente atenderlo, el trabajo. claro. Así que estamos en ese proceso. Es una instancia importante que hemos logrado que muchos trabajadores puedan ingresar a la economía formal, de la informalidad puedan pasar a ser reconocidos en la seguridad social. Y estamos trabajando, es una gran iniciativa que hemos creado y avanzamos, pero muy lentamente. Muy lento, sí, Muy lento. definitivamente. Usted se refería, Gabriel, con el tema de empleadas domésticas. Y al respecto, el año pasado hubo una resolución del Ministerio de Trabajo que daba cumplimiento a un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, que posteriormente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ante la cuantía, me parece que son más de 250,000 empleadas, ¿qué alternativas se está planteando? ¿Qué bajadero legal, una modificación de una ley supletoria, o se mantiene ese clima de incertidumbre para estas domésticas? Los trabajadores domésticas, lo que se cambió fue la obligatoriedad del asunto de la seguridad social. El salario que se ha establecido, salario mínimo de 10,000 pesos, eso sí se mantiene, porque eso lo decidió el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo tenía autoridad para hacer ese. Sí, por la resolución para registrar los contratos. Pero Exacto. es correcto, pero eso ha tenido muchas dificultades en la práctica, porque es que estamos hablando de quien tiene que dar seguimiento es el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, ir a un empleador de una casa de familia para obligar, eso es un poco complejo. La OIT ha estado insistiendo sobre el derecho del trabajo doméstico y nosotros hemos estado apoyando todo ese proceso del trabajo doméstico, pero sabemos que hay muchos inconvenientes y muchas dificultades en la aplicación. Solamente los empleadores como ella, por ejemplo, que asegura a su empleadora porque entiende que es un derecho importante y le paga un salario decente, porque el salario mínimo que se está pagando por ley ahora, eso se mantiene, son 10,000 pesos, pero hay muchos empleadores que pagan mucho más de 10,000 pesos y otros que no pueden pagarlo, llegan a acuerdo lamentablemente con la persona, porque hay personas que ganan 15,000 pesos como para pagar 10,000 pesos para atender a los hijos. Eso es un problema que tenemos en la práctica que se da. Pero déjame algo, ¿sabes? Tú sabes, Federico, que eso me recuerda un tema importante, porque usted sabe, Nelson, y Catherine y Abanelli, que eso de los derechos de la doméstica está nada más y nada menos que consignado en un artículo de Mauricio Báez en el año 1945. O sea, hace muchos años. Es más viejo que yo. Mira que yo soy viejo, ¿verdad? Más viejo que yo. Esa lucha, ¿verdad? Entonces, Mauricio Báez llamaba a la doméstica, ¿ustedes saben qué? A agremiarse en ese artículo, ¿verdad? Explicando las condiciones de trabajo doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. De los aspectos notables, por ejemplo, que uno tiene que reconocerle a esta autoridad, ¿verdad? A este gobierno, es el hecho de que un tema así, a solicitud nuestra, ¿verdad? Y básicamente del sector femenino, ¿verdad? De nuestras confederaciones, lo llevó a escenario, ¿verdad? O sea, lo llevó a escenario, lo puso en contexto y hizo una aprobación. ¿Qué se recurrió? Se recurrió porque, sencillamente, porque se habla de salarios de los 10,000, que todavía está inconforme con eso, está impugnando todavía eso, aún pagándose. Y se estableció que las domésticas tuvieran derecho a protección de riesgos laborales. Y horario, pero además el reconocimiento a tener una pensión en que fuese solidaria, ¿entiendes? Pero además tener el derecho a la salud. Bueno, Solo eso, señores, ofendió a sectores de este país que inmediatamente se inventaron, inclusive para asustar. Dije que nosotros estábamos planteando la cesantía, aplicarle cesantía a la doméstica, cuando eso nunca se produjo, ¿no entiendes? Terminamos, Pepe, no fue ningún invento. En el acto de San Francisco, por todo lo alto, a ti te decía yo, eso lo van a declarar inconstitucional. Claro. Entonces, ¿para qué hicieron esa parafernalia? Y así. Pero y así lo hicieron. Terminamos aquí. O sea, no es un invento. Es un tema humano, hermano. ¿Y cuántas trabajadoras hay en el seguro subsidiado ahora mismo? Subsidiado para salud. Bueno, el presidente abrió el subsidio
Y se habla que hay más de 2 millones de personas que están en el subsidiado. No saben cuántas trabajadoras domésticas de Sí, esos 2 millones, ¿no? hay muchas trabajadoras domésticas que están Que lo ahí. están. Hay muchas trabajadoras Eso era una domésticas que alternativa. están, porque el problema de esto es que no todos los empleadores y trabajadores domésticos pueden pagar los Claro, 10.000 claro. pesos. Exacto. Es una No, realidad que se da. incluso se hablaba Entonces van de que si a cada ese- familia a debía ese- conformarse a como si ese- fuese una Pero hay que, empresa. empresa. hay que entender, Catherine, y ahora de manera, que en este país la carnetización de subsidiados tiene niveles récord, ¿eh? Claro. Y casi todo el mundo está carnetizado. Claro. Oiga, la palabra carnetizado. Carnetizado. No es lo mismo decir que ese carnet significa un derecho que usted puede aplicar Exacto. fácilmente. Sí, ¿verdad? porque antes Sí, tenían está una carnetizado. cartica y andaban con su cartica, Claro, eso es Claro. cierto. Gracias a los tres. Esta conversación va a continuar. En el almuerzo habitual del periódico El Caribe y CDN Canal 37 vamos a seguir hablando sobre estos temas y lo va a poder usted leer en la versión impresa y también digital. Gracias a los tres por estar acá. Vamos a pausa.